Buenos días o buenas tardes, queridos colegas de la red Lilacs y BBS. Ya estamos empezando la octava, ¿verdad? Octava sesión. ¡Sétima! La sétima sesión virtual sobre indización de documentos según la metodología LILACS. Para el día de hoy, nosotros vamos a hablar sobre descriptores precodificados y tipos de publicación. Déjame compartir aquí muy rápidamente la pantalla de LILACS, como siempre, para que ustedes puedan ver aquí que siempre toda la documentación de las sesiones están aquí disponibles en el menú sobre sesiones virtuales y aquí indización de documentos. Cuando accedan aquí, ustedes van a ver la grabación y las diapositivas que fueron utilizadas en la grabación. ¿Está bien? Todas aquí compartidas para que ustedes puedan bajar y si necesiten reutilizar ahí para tus capacitaciones o para revisión de, de los contenidos y las reglas. Bien, entonces empezamos el año hablando sobre, sobre el DEX y las actualizaciones del año de 2023. Después hablamos sobre el proceso de indización con Lisbeth Jiménez. Tuvimos también la etapa de lectura técnica y análisis de contenido con Aldana Marino. Sobre los descriptores primarios con Gianne y también Juan de Chile. Gianne de Brasil. En la sesión 5 hablamos sobre descriptores primarios, aquí con Leonardo Ragazzini. Y en la sesión 6 hablamos sobre los calificadores. Y ahora nosotros vamos a tener el tema de precodificados y tipos de publicación. Como ustedes ven ahí, tenemos a Omar Chávez Martínez, que es, déjame ver aquí, que es miembro de la red de indizadores, profesional asociado en biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Arquivonomía. Es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y laboró en la Coordinación de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en el área de calidad educativa. Colaboró con la Coordinación de Investigación en Salud en la indexación de la Revista Mexicana y Revista Médica y Revista de Enfermería del IMSS y elaboración de análisis bibliométricos. Y ahora, ya hace algún tiempo, ¿no? Está también como miembro de la red de indizadores. Entonces, ya paso la palabra a Omar para que pueda hacer su presentación. Gracias. Gracias, Oli. Vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Omar, no te vemos. ¿Tú puedes abrir tu cámara si puedes? Por efectos de la red, creo que será mejor mantenerla apagada, pero al final la Ok. prendo. Sí, está ¿Vale? bien. Gracias. Bien, pues iniciamos con este tema que son los descriptores precodificados y tipos de publicación. Y bueno, este tema se realiza ya que, bueno, estos dos descriptores están en campos adicionales de la indexación del FIADMIN y que ahorita vamos a ver cómo es que se asignan y las características de cada uno de ellos. El objetivo y los temas que vamos a tratar en esta sesión es conceptualizar y orientar sobre las reglas para la asignación de descriptores precodificados y tipos de publicación en la indización de documentos según la metodología LILACS. Vamos a ver la definición, los tipos de estos descriptores, cómo es que se coordinan, vamos a visualizar en el FIADMIN cómo se asignan, vamos a realizar un pequeño quiz y vamos a hacer algunos ejemplos en la práctica. Bueno, primero que nada, ¿qué son los descriptores precodificados? Son descriptores de XMesh que se usan para representar a los sujetos de la investigación de la que habla el documento, así como sus atributos. Y además tenemos unos descriptores precodificados para representar periodos históricos que se estudien. Estos precodificados se asignan ya que se encuentran en la mayoría de los documentos. Ajá, y son utilizados como un filtro durante la búsqueda en las bases de datos.
Aquí como un dato curioso, el término precodificados, check tags, se originó de la versión impresa del formulario de indiciación que se utiliza en la National Library of Medicine y que aún también está en su versión electrónica. Bueno, vamos a ver, a visualizar en una tabla cuáles son estos precodificados. Bueno, tenemos los precodificados de tipo de sujeto. Aquí tenemos dos precodificados, que son humanos y animales. Esto quiere decir que nuestro documento va a tratar sobre humanos o animales. Entonces, estos son los primeros que se van a mostrar y que tenemos que identificar. Y en la mayoría, si no es que en casi todos los documentos, estos dos precodificados se deben de asignar. Siempre que un estudio hable o se refiera a un ser humano, tenemos que usar el precodificado de humanos, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Después vienen algunos atributos de estos sujetos que también son precodificados, en este caso es masculino y femenino. Estos dos atributos corresponden tanto a humanos como a animales. Posteriormente, otro atributo que es embarazo. Este es un atributo que únicamente se le asigna al sujeto femenino. Después tenemos otros tipos de precodificados que son las edades y se asignan únicamente a humanos. Tenemos aquí toda una lista de precodificados que corresponden a un periodo de la edad del ser humano: recién nacido, lactante, preescolar, niño, adolescente, adulto joven, adulto, persona de mediana edad, anciano y anciano de 80 o más años. Pueden ver que al lado de cada descriptor está el rango de edad que le corresponde a cada uno. Después tenemos otros precodificados que corresponden a animales, a especies específicas. Tenemos gatos, bovinos, embrión de pollo, perros, cobayas, que se tiene, ratones, conejos y ratas. Por último, los precodificados del periodo histórico. Tenemos historia antigua, historia medieval, historia del siglo XV, historia del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. Así podemos visualizar todos los precodificados que tenemos disponibles para asignar en el FIADMIN durante nuestra indiciación de los documentos. Vamos a ver cada uno de ellos. Como les comenté, pues en nuestros documentos siempre van a tratar sobre humanos o en algunos casos animales. Siempre se les va a asignar ese precodificador cuando corresponda. El siguiente atributo que se le debe de asignar es el sexo, que corresponde a ambos sujetos. Si es un hombre, vamos a asignar el precodificado de masculino, así como si hablamos de un animal varón macho, se le asigna este mismo precodificado. Cuando hablamos de mujeres, se le asigna el precodificado femenino, así como si nos referimos a hembra, un animal hembra, de la igual forma se le asigna el precodificado de femenino. Como excepción, vamos a indizar los descriptores hombres y mujeres como primarios cuando estos son temas que se discuten en el aspecto cultural, social o psicológico. Así también podemos asignar masculino y femenino como descriptores primarios, recuerden, cuando se hable en esta perspectiva. Cuando lo asignamos como descriptor primario masculino o femenino, ya no se tiene que usar como precodificado. Recuerden que ahorita lo vamos a visualizar, se visualizan en un campo adicional. Posteriormente tenemos los precodificados de animales. Estos los usamos para estudios realizados en animales. Por ejemplo, animales de experimentación, como especie en estudios de anatomía y fisiología, como animales desde el punto de vista veterinario.
Si nuestro documento lo indica explícitamente, tendremos que asignar el sexo, el precodificador de sexo, masculino o femenino. Recuerden que a lo mejor vamos a encontrar como macho o hembra. Ajá, entonces, si es macho masculino, hembra femenino. Y en este caso no se usan precodificados de edades. Un ejemplo de precodificados de animales. Estudios con productos biológicos de origen animal siempre se deben de indizar bajo el término específico del animal y el descriptor precodificado animales. El ejemplo es implantes de válvula sin sutura en pacientes con estenosis aórtica, una prótesis hecha de pericardio bovino. Nuestros precodificados serán humanos, animales y bovinos. ¿Por qué humanos? Porque hablamos de un implante de válvula en pacientes. ¿Por qué animales? Porque es un producto biológico, que en este caso es pericardio, y de un animal que es los bovinos. En este caso vamos a ocupar humanos, animales y bovinos. Tenemos otro precodificado, otro atributo, que es el embarazo. Este se usa en documentos que nos hablen sobre mujeres embarazadas o preñecen animales que sean mamíferos. Recuerden que Omar, vamos a... ¿Sí? la diapositiva no está cambiando. ¿Tú puedes parar y compartir nuevamente para que nosotros podamos acompañar? Claro, claro. Es que estaba en la diapositiva de la tabla de los precodificados para nosotros aquí. Ah, ok. Vamos a ver. Para ustedes también, colegas, solo si pueden contestar ahí en el chat. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? A Sí, ver por si se... favor, déjame ver. Ahora está nuevamente en la tabla de de los precodificados. Sí, nada más para... Ok. Este, ¿ya cambió? Ahora sí, precodificados de sexo. Ok, que es lo que comentamos. Ok, dale, Después, gracias. animales, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahora vemos. Ok, aquí fue los ejemplos de precodificados de animales. Aquí fue el ejemplo que les comenté sobre el implante de válvulas en sutura en pacientes que usamos precodificados humanos, animales y bovinos. Y aquí nos quedamos en precodificado de embarazo, que se usa cuando se habla sobre mujeres embarazadas o preñez en animales que sean mamíferos. Cuando habla de humanos, se le asignará femenino y humanos, y cuando hable de animales, pues se asignará femenino y animales como precodificado. Ahora, cuando usamos el descriptor embarazo como descriptor primario y cuando lo usamos como precodificado, bien, lo usamos como descriptor primario, cuando el tema sea el embarazo saludable. En este caso tenemos un ejemplo. El asunto principal es embarazo saludable en humanos o animales. Estos temas son indizados con descriptores primarios, el descriptor primario embarazo, y ya no se debe repetir como precodificado. El ejemplo es, ¿qué ha hecho México sobre el embarazo saludable? El descriptor primario sería embarazo, el secundario México, y como precodificado humano y femenino. Como ven, ya no repetimos embarazo como precodificado. Ahora, cuando usamos el precodificado a embarazo, se indica cuando el embarazo es alguna condición de salud. Ajá, y no se asigna como descriptor primario. Un ejemplo sería complicaciones en el embarazo en mujeres de México. El descriptor primario sería complicaciones del embarazo, que es un término de MESH. El descriptor secundario sería México y el precodificado sería humanos, femenino y embarazo. Este es un ejemplo de cuando
ocupamos descriptor embarazo como primario y cuándo como precodificado. Bien, ahora tenemos los precodificados de edades. Estos únicamente se asignan para humanos. ¿Por qué? Porque no se deben de asignar en animales, ya que las edades en los animales son muy diferentes entre especies y totalmente diferentes entre los seres humanos. Entonces sería complicado asignar un rango de edad por cada especie animal. Entonces no se asigna el precodificado de edades cuando se habla de algún animal. Y tenemos aquí una tabla donde ya lo vimos en la tabla anterior, todos los precodificados que tenemos sobre edades. Aquí tenemos subrayado adulto joven, porque en el FIADMIN este precodificado se encuentra al final de la lista. Esto es muy importante que lo tengan en mente debido a que a veces no lo vemos y pensamos que no está, pero sí, sí está hasta el final de la lista, una cuestión ahí de técnica que se está por solucionar, pero recuerden que está al final de la lista este precodificado de adulto joven. Ahora, ¿qué hacemos con estos precodificados de edades? Si no está mencionada la edad exacta, tendremos que indizar con el precodificado mencionado. A veces nos van a decir lactantes, ¿no? Y no debemos asumir la edad de las personas. Tienen que estar siempre declarada en el documento para poder asignar el precodificado que le corresponda. Por ejemplo, podemos tener un estudio cuya población sea la lactantes, usaríamos los precodificados humanos y lactantes, y no así el recién nacido porque no está declarado. Por ejemplo, también si la población estudiada es niño, se usaría humanos, niño, y no preescolar, ya que no está declarado. Así igual como adulto. Usaríamos humanos y adulto, pero no usaríamos adulto joven o persona de mediana edad, insisto, porque no está declarado en el documento. No hay que asumir la edad de las personas. Ahora, ¿qué pasa cuando sí están declaradas las edades? Se deben de seleccionar todos los precodificados que correspondan al rango de edad. Por ejemplo, en nuestro documento está descrito que las edades que se incluyeron en el estudio fueron de 7 hasta 66 años, entonces tendríamos que identificar los rangos de edad de los 7 a los 66 en nuestra tabla de precodificados de edad para asignar. En este caso, pues usamos humanos, porque estamos hablando siempre de humanos cuando asignamos edades, y asignamos niño, adolescente, adulto joven, adulto, persona de mediana edad y anciano. Esto porque de los 7 a los 66 años corresponden estos rangos de edad. Por ejemplo, si nuestra población son ancianos de 70 años hasta 80 años, indicaríamos humanos, anciano, y anciano de 80 o más años. Esto es cuando nuestras edades están declaradas. En algunos estudios vamos a encontrar que las edades están mencionadas con signos de más y menos, por lo que tendríamos que realizar el cálculo pertinente que incluya todas esas edades. Por ejemplo, en nuestro estudio dice que se incluyeron personas de 56 más o menos 12 años. Tendríamos que hacer el cálculo. Por ejemplo, 56 menos 12 nos da 44 y 56 más 12 nos da 68. Entonces ya tenemos aquí las edades para identificar en los rangos que corresponden a cada precodificado. Entonces asignaríamos humanos, adulto, persona de mediana edad y anciano. Recuerden, siempre que usemos el precodificado de edades,
tiene que ir acompañado con el precodificado humanos. Ahora, es muy importante que consultemos las notas de indización de XMesh y el manual de indización, ya que ahí nos dirá cuándo se usará un precodificado como tal o como un descriptor primario. Por ejemplo, en recién nacido nos dice que usualmente es un precodificado, pero se puede asignar como primario cuando un recién nacido saludable es el punto de discusión del artículo. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Es parecido a lo del embarazo. El asunto principal es el recién nacido saludable, entonces asignaríamos recién nacido como descriptor primario y no lo repetiríamos como precodificado. Y después sería asunto principal, enfermedades en el recién nacido, usaríamos entonces el precodificado de recién nacido. Es por eso que tenemos que consultar las notas de indización. Ahora pasamos a los precodificados cronológicos. Estos los usamos para documentos cuya discusión corresponde a un periodo histórico determinado. Por ejemplo, tenemos avances en la microscopía de 1650 a 1750. Tendríamos que identificar el rango de años que corresponde a cada periodo histórico para poder seleccionar nuestro precodificado. En este caso, los precodificados que corresponden sería historia del siglo XVII e historia del siglo XVIII. ¿Dónde o cuándo vamos a ocupar estos precodificados? Generalmente se identifican en artículos históricos, en biografías o autobiografías. Y bueno, aquí tenemos una tabla de los periodos históricos donde podemos identificar el rango de años que corresponde a cada periodo. Esto está realizado con base en los DEX. Así que tenemos historia de la historia antigua antes del año 500 después de Cristo, historia medieval desde el 500 hasta el 1450, historia del siglo XV hasta el 1500, del 16 hasta el 1600 y así consecutivamente. Esta tabla nos puede ayudar como referencia para ubicar los precodificados que correspondan a un artículo que así mencione los años de estudio. Ahora, como también vimos las coordinaciones en los descriptores, los precodificados también también usamos coordinaciones. Y lo hemos estado viendo, ¿no? Si tenemos humanos, tendremos que usar el de edad. Ajá. Así como hay descriptores primarios y secundarios, puede haber la necesidad de más de un precodificado para complementar una indización. Por ejemplo, nuestro descriptor de XMesh es niño hospitalizado. Nuestros precodificados necesarios serían humano y niño. Si nuestro descriptor de XMesh es mastitis bovina y bovinos como descriptor secundario, entonces asignaríamos animales y femenino. Aquí me preguntarán, ¿por qué no se asigna bovino como precodificado? Bueno, pues porque mi nota de indización dice que la mastitis es una inflamación de las glándulas mamarias en animales, en bovinos, y debe de asignarse como secundario el precodificado bovinos y como precoordinados animales y femenino. Es la importancia de consultar las notas de indización. Otro ejemplo, el descriptor de XMesh es preeclampsia. Acuérdense que esta es una enfermedad considerada únicamente en humanos. Nuestros precodificados necesarios serían humanos, femenino y embarazo. Así también como neoplasias de la próstata, nuestros precodificados serían humanos y masculino. Ahora vamos a visualizar estos precodificados en el PHI-ADMIN.
Aquí ya tengo yo abierto el FIAdmin en un artículo que estoy indizando. Ya vimos todas estas campos de indización. Vamos a ir a la pestaña de indización y les recuerdan que les comenté que son campos adicionales. Acá abajo los tenemos. Tenemos primero tipos de publicación, que ahorita lo veremos, y después tenemos nuestros descriptores precodificados. Aquí tenemos todos los precodificados que vimos en la tabla que les presenté al inicio. ¿Recuerdan que les dije que adulto joven estaba al final? Bueno, aún sigue al final. Hay que tomarlo en cuenta para no pensar que no está y no lo asignemos, ¿no? Sí está, pero está hasta el final. Y tenemos todos ellos, ¿no? Es un, en el ejemplo de preeclampsia, usaríamos humanos, usaríamos femenino y usaríamos embarazo. En caso de que nos dijera que es de 19 a 44 años el estudio, asignaríamos adulto, ¿no? Si tenemos dudas, ya que asignamos los precodificados, podemos consultar su definición en el DEX. Y aquí podríamos ver los detalles de cada uno de los precodificados para así ver sus notas de alcance y sus notas de indización en caso de que tengamos dudas si lo estamos haciendo correctamente. ¿Vale? Entonces, aquí están los precodificados como campos de indización adicionales. Bien, continuamos con la presentación. Ahora vamos a continuar con los tipos de publicación. Estos son descriptores que representan el formato de un documento o el diseño del estudio. Importante, no es obligatorio poner estos descriptores. Para indizar estos tipos de publicación, nos tendremos que orientar por las notas de alcance del DexMesh. Y las notas de indización nos indicarán cuándo se utiliza un descriptor como tipo de publicación o un descriptor como tipo de publicación como asunto. Aquí tenemos una imagen sobre la pirámide de la evidencia y tenemos algunos tipos de estudio que podemos identificar, ¿no? Reporte de casos, cohortes, revisiones sistemáticas, metaanálisis, etcétera. Este es un ejemplo de los tipos de estudio que podemos identificar, pero vamos a ver cada uno de ellos. Ahora, recuerdan que les comenté que las notas de indización son muy importantes, ¿no? Nos indican cuándo utilizar el descriptor como tipo de publicación, es decir, como el formato o el diseño, o como descriptor de asunto, es decir, el tema. Por ejemplo, tenemos aquí revisión sistemática. Y nuestra nota de indización nos dice que este descriptor se utiliza como tipo de publicación. Sin embargo, si las revisiones sistemáticas son tratadas como asunto, se indican como descriptor revisión sistemáticas como asunto. A lo mejor alguna editorial que hable sobre la importancia de las revisiones sistemáticas, en este caso aplicaría, ¿no? Revisión sistemática como asunto. Otro ejemplo sobre esto. Tipos de publicación como descriptor de asunto. Tenemos como descriptor primario, el ejemplo sería ensayo clínico como método de investigación. Usaríamos los descriptores primarios de ensayos clínicos como asunto e investigación. En este caso, el tipo de publicación pues no se identifica y como no es obligatorio colocarlo, pues no aplica en este caso. Ahora, cuando es un descriptor secundario, tenemos un ejemplo: fisioterapia en pacientes con la enfermedad de Alzheimer, una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados controlados. Nuestro descriptor primario, enfermedad de Alzheimer, con rehabilitación, y descriptor secundario, ensayos clínicos controlados aleatorios como asunto. Aquí sí hay un tipo de publicación que es una revisión sistemática.
Entonces, como la revisión sistemática es sobre ensayos clínicos, el descriptor secundario sería ensayos clínicos. Y el tipo de publicación, revisión sistemática. Aquí nos dice que los descriptores de asuntos son indizados como descriptor primario, cuando son discutidos como tema central, y como descriptor secundario, cuando hay discusión complementaria sobre un descriptor primario. ¿Cómo identificamos estos tipos de publicación? Pues es una tarea compleja que requiere de nuestro análisis como indicadores, por lo que tendremos que analizar el contenido del documento y controlarlo con las definiciones y las notas del JAX-Mesh. Hay que revisar la tabla de contenidos, la sección de la revista que se representa en el encabezado del artículo y, muy importante, el área de material y métodos. Porque algunos documentos indican el tipo de publicación también en el título o en el subtítulo. Vamos a ver varios ejemplos. Primero tenemos, bueno, antes que nada vamos a identificar que tenemos dos principales grupos dos grupos de tipos de publicación, que son los formatos de estudio que generalmente se identifican en la estructura de la revista. Esto es las editoriales, las cartas, las revisiones, que generalmente están en una sección de la revista. O el otro grupo es la característica del estudio, es decir, el diseño. Requiere un mayor análisis del documento, porque podemos encontrar estudios de evaluación, ensayos clínicos, etc. Vamos a ver cada uno de ellos, unos ejemplos. Tenemos tipos más frecuentes de formato de estudio, la carta, que también puede ser, la podemos identificar como comentario. Comunicación manuscrita o impresa entre individuos. En publicaciones médicas, la carta generalmente es de uno o más autores al editor de una revista o libro. Este tipo de publicación va acompañado del tipo de publicación, con frecuencia el comentario, como les comenté. O el editorial, declaración de las opiniones del editor de una revista en general sobre asuntos de actualidad médica. Algo muy importante, estos tipos de documentos solo se indizan si son relevantes y si son relacionados con el área de salud. Generalmente tienen título, autoría y referencias bibliográficas propias. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La redacción para publicar, etc. Y tenemos aquí en la flecha azul que dice editorial, ¿no? Porque es la sección de editorial de esta revista. Entonces podemos identificar que el tipo de publicación es editorial. ¿Qué otros tipos de publicación tenemos? En cuestión de formato, la revisión, que es un artículo o un libro publicado después de un examen del material existente en la literatura sobre una materia. Se utiliza para indizar los siguientes tipos de revisión: revisión crítica, de literatura, de mapeo, de escopo, del estado del arte, integrativa, narrativa y bibliográfica. Otro tipo de publicación en cuestión de formato es la guía de práctica clínica. Es un conjunto de orientaciones o principios para ayudar al profesional sanitario a la toma de decisiones en el cuidado del paciente respecto al diagnóstico, tratamiento u otros procedimientos clínicos y en circunstancias clínicas específicas. Pueden ser desarrolladas por agencias gubernamentales, sociedades, institutos, juntas directivas o por grupos de expertos. Y ese es un ejemplo que tenemos evidencias y recomendaciones, catálogo maestro de guías de práctica clínica. En este caso es un ejemplo de práctica clínica, guía de práctica clínica. Otro formato de estudio es el artículo histórico, que describe circunstancias o sucesos pasados relativos a un campo de estudio, profesión, invento, etc. En general
trae fechas, siglos, etcétera, y se requiere especificar los precodificados de los periodos cronológicos. Por ejemplo, aquí tenemos las fechas que se indican en este estudio, tienen imágenes antiguas, ¿no? Y aquí es cuando podemos identificar que es un artículo histórico. Ahora, el segundo grupo corresponde a los tipos de publicación de acuerdo con su diseño de estudio. Tenemos unos de los más comunes: estudio observacional, estudio clínico en que los participantes pueden recibir intervenciones diagnósticas, terapéuticas, etcétera, pero los investigadores no asignan voluntarios o no realizan intervenciones específicas. Se tiene que asignar este tipo de publicación cuando así el autor lo indique. Estudio comparativo. Compara desenlaces, resultados, respuestas de diferentes técnicas, estrategias terapéuticas, etcétera. Importante que no hay que indizar bajo este descriptor los grupos de casos y controles, las comparaciones de estos grupos de casos. Aquí tenemos un ejemplo: impacto de la pandemia por COVID-19 en los resultados del tratamiento de la apendicitis aguda. Estudio observacional retrospectivo. Aquí podemos ver que en el título nos indica que es un estudio observacional. Si no lo identificamos en el título, tendremos que ir a la sección de material y métodos. Es lo más recomendable. Otro tipo de publicación de acuerdo a su diseño de estudio es el informe de casos. Presentan las características e historia clínica, incluyendo datos como edades, sexo de uno o más individuos. También está permitido indizar con este descriptor los informes de casos en veterinaria. También los podemos identificar como caso clínico o como reporte de caso. Aquí tenemos pancitopenia asociada a la leucemia mieloide aguda, reporte de un caso de leucemia aleucémica. Aquí nuevamente encontramos en el título y se trata de un reporte de caso. Los tipos de estudio de evaluación determinan la eficacia, utilidad de procesos, así como la efectividad de programas o materiales. Es importante para la toma de decisiones que impactan en el ámbito sanitario y social de una publicación. Miden procesos, servicios, productos, resultados y sus combinaciones. Evalúan también la aceptabilidad y la equidad. Por ejemplo, tenemos este artículo: procesos y capacidades en la estrategia alto a la tuberculosis, Valle del Cuanca, Colombia. No viene nada en el título. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir a la sección material y métodos. El estudio se enmarca dentro de lo que se denomina investigación evaluativa. Ahí es donde identificamos que se trata de un tipo de estudio evaluativo. Ahora, la revisión sistemática es una revisión de la literatura primaria en salud y de política de salud que intenta identificar, evaluar y sintetizar toda la evidencia empírica que cumple con los criterios de elegibilidad especificados para responder a una pregunta de investigación determinada. Estos estudios utilizan métodos explícitos dirigidos a minimizar el sesgo para producir hallazgos más confiables con respecto a los efectos de las intervenciones para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, que pueden usarse para informar la toma de decisiones. Este tipo de estudio suele acompañarse de otro tipo de estudio que es el metaanálisis. Son estudios que usan un método cuantitativo que combina los resultados de estudios independientes. Sintetizan resúmenes y conclusiones que pueden usarse para evaluar la efectividad de terapias, planificar nuevos estudios, etc.
Y estos difieren de los artículos de revisión en su énfasis, está en el análisis estadístico de los resultados de los estudios previos y no solamente del resumen de los resultados, ¿ok? Podemos identificarlo también porque generalmente utilizan el gráfico de bosque, forest plot, que tenemos aquí al lado derecho. Tenemos el ejemplo, factores de riesgo y supervivencia en carcinoma de células y de revisión sistemática y metaanálisis. Como ven, revisión sistemática y metaanálisis se encuentran dentro de este mismo estudio. Entonces asignaríamos revisión sistemática y metaanálisis. Y bueno, ahora tenemos este ejercicio de indiciación en la práctica, precodificados y tipos de publicación. Vamos a leer en unos 5 minutos, cada uno de ustedes va a ingresar a este estudio que ya hemos revisado en sesiones anteriores, epidemiología del dengue en la edad pediátrica en Guantánamo. Me parece que lo van a tener la liga ahí en el chat. Sí, Omar, Laís ya ha incluido el enlace al texto completo del documento Epidemiología del Dengue en la edad pediátrica en Guantánamo. Entonces, colegas, por favor, acceder ahí al documento. Bien, les damos un espacio de 5 minutos para que puedan revisarlo y, y posteriormente iniciaremos con el quiz. Voy a Gracias, Omar. dejar Sí. de compartir pantalla para que nos apoye la IS con el quiz. Entonces, Laís también ya ha incluido aquí en el chat el enlace a Slido, ¿no? No sé, Slido, slido.com, para que ustedes puedan acceder. Cuando no accedan a este enlace, hay el número 2243414 para que ustedes puedan acceder a la pregunta que se debe contestar sobre este documento, que é sobre identificação de precodificados e tipo de publicações, tá bem? Então, por agora estamos aguardando a leitura técnica por parte de ustedes, está bem? Como Omar dijo, uns 5 minutos aí.
Entonces vimos que algunas personas ya empezaron a contestar, pero la primera pregunta que nosotros tenemos es, ¿cuáles precodificados asignaría para este documento? ¿También? Entonces estamos empezando con precodificados, no con tipo de publicación. Entonces ahora, por favor, contesten a precodificados. ¿Cuáles son los precodificados que ustedes identificaron? Lisette, si tú puedes contestar aquí dentro de la interfaz, hay que acceder al enlace de slido.com y incluir este número aquí que es 2243414 y ahí tú vas a lograr contestar dentro del quiz aquí en línea con nosotros. Pero ya vimos también que tú has eh, seleccionado humanos como uno de los precodificados. Vemos que por ahora 15 personas han contestado aquí a la pregunta. 17. Unos minutos más para que puedan contestar, porque tenemos más de 80 personas en línea, entonces es una casi 90, ¿no? Casi 90 personas en línea, entonces es una oportunidad para que ustedes puedan ahí hacer contestar a esta pregunta. Pero están yendo muy bien. Un minuto más y ahí cerramos esta pregunta para lanzar la segunda, ¿está bien? Entonces, contesten ahí. Ok, entonces tuvimos ahí 29 personas contestando a la pregunta, ¿cuáles precodificados asignaría para este documento? Entonces vemos aquí, humanos, masculino, femenino, adolescente, niño, recém-nacido, ancianos, lactante, preescolar. eh, Entonces nosotros vamos a cerrar aquí. Luego Omar vuelve mostrando en el documento y también presentando la respuesta final, ¿está bien? Entonces ahora nosotros vamos a cerrar esta pregunta. Laís puede cerrar. Y ahí nosotros vamos a lanzar la segunda pregunta. Por favor, Laís, la segunda pregunta. Gracias a los que contestaron. Muy buena participación. Yo vi más de 30 personas contestando, ¿no? Y ahora la segunda pregunta es, ¿cuál tipo de publicación asignaría para este documento? Pueden ahí ahora tipo de publicación, ¿está bien?
Acuérdense que siempre que van a utilizar el DEX, que van a hacer la iniciación, hay que buscar en el DEX. ¿Está bien? Dentro del sistema FIADMIN ya hay el listado del del tipo de publicación, pero aquí en la tarea, como estamos haciendo en línea, hay que buscar en el sitio del DEX. Debido al tiempo, solo un minuto más y ahí yo voy a pasar la palabra a Omar para que él pueda mostrar en el documento y hacer sus consideraciones. Hasta el momento tenemos 25 respuestas, pero nosotros vamos a cerrar ahora esta parte de contestar a estas preguntas del quiz, ¿no? Y yo voy a pasar la palabra a Omar para que él pueda mostrar en el documento la lectura técnica y también sus consideraciones ahí sobre las respuestas. ¿Listo, Omar? Dale. Listo, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bien, bueno, el ejercicio, tendremos que identificar los precodificados que vimos durante la sesión y los tipos de publicación. ¿Cuál es la recomendación que se tiene que hacer? Es que durante la lectura técnica, recuerden que vimos diferentes ubicaciones donde podemos identificar el tipo de estudio o a lo mejor también los precodificados. Bueno, el tipo de estudio, pues aquí no nos dice en el título. A lo mejor nos podría dar una idea de el precodificado de edad, ¿no? Pediátrica. Y ya si sabemos que es edad pediátrica, bueno, pues podemos identificar que habla de humanos, ¿no? Pero no es lo importante y el consejo es irnos a la sección de material y métodos. Aquí vemos, ¿no? Métodos. Se realizó un estudio de observación descriptivo retrospectivo. Aquí tenemos ya identificado un tipo de publicación. ¿Cuál sería, no? Pues aquí ya estamos en nuestro FIADMIN, ¿no? Vamos a indización y tipo de publicación. Entonces sería un estudio observacional, ¿no? Buscamos en nuestros tipos de publicación y tenemos aquí estudio observacional. Así como se escribe, es como está en el DexMesh. Lo podemos consultar acá, ¿no? Así es el descriptor. Aquí lo podemos ver igual en inglés, ¿no? Y sus notas de alcance, notas de indización. Bien, tenemos ya nuestro tipo de publicación.
Ahora, los precodificados. Nos habla aquí que de corte transversal de 150 pacientes pediátricos. Bueno, pues aquí tenemos otro precodificado, como habla de pacientes, es el humanos. Vamos a poner humanos. Pacientes pediátricos de 0 a 18 años. Entonces, de 0 a 18 años. Recién nacido abarca este rango, lactante, preescolar, niño, adolescente. Adulto ya no, porque adulto ya es a partir del 19 años, ¿no? Y ya tenemos más precodificados. ¿Qué más podemos identificar? Pertenecientes al policlínico, provincia, periodo de 2019-2018, okey. Dice que se evaluaron las variables, grupo de edad en años, ya lo pusimos, los precodificados, y sexo, masculino, femenino. Vaya, tenemos otros 2 precodificados, masculino y femenino, porque así lo establece y lo indica el estudio. Entonces, estos son los precodificados que identificamos. Voy a ir a la presentación. En nuestra lectura técnica, identificamos este tipo de publicación que es estudio observacional y todos estos precodificados, humanos, masculino, femenino, recién nacido, lactante, preescolar, niño y adolescente. Esto es el ejemplo de una indiciación en la práctica. La lectura técnica es muy importante. En este caso no fue necesario consultar las notas de indiciación y las notas de alcance, pero es muy recomendable que las revisen para estar seguros que nuestra indiciación es la más adecuada. Y para más información que de tipos de estudios, porque es todo un tema, hay muchísimos tipos de estudio, como lo pudimos notar ahorita en el FIADMIN, pueden consultar esta liga para revisar estas sesiones de tipos metodológicos de estudio en la metodología LILACS, donde van a poder recabar información sobre cada uno de estos tipos de estudio y familiarizarse más con cada uno de ellos para identificarlos en la lectura técnica y poder indizarlos adecuadamente. Estas son nuestras referencias, el manual de indización que tenemos que tener a la mano siempre que indizamos. Y listo, por este momento, pues creo que es todo de mi parte. Esta tarea me parece que Sueli nos dará las indicaciones. Laís está incluyendo aquí en el chat el enlace. Como ustedes ven, hay la fecha límite del día 7 de noviembre. Y hay varios ejercicios ahí que son prácticos, ¿no? Para la asignación de precodificados, tipos de publicación. ¿Está bien? Déjame ver. Omar, ¿tú vas a seguir aquí? No, ya no, voy a dejar de compartir entonces. Ok. Entonces aquí, siguiendo aquí la pantalla, yo voy a compartir aquí. La próxima sesión que vamos a tener será la última sesión del año, que será el día 23 de noviembre y vamos a tener ahí una revisión general que será conducida por María Graciela Sevilla y también vamos a contar siempre, nos siempre contamos con el apoyo de todos los miembros de la red de indizadores, especialmente Omar que va a nos ayudar ahí para tornar esta sesión un poco más interactiva, ¿está bien? Entonces, el 23 de noviembre, la revisión general de todo el contenido que hemos discutido durante este año aquí en las sesiones virtuales. Y
siempre nosotros destacamos aquí los colaboradores de la red de indexadores, los miembros de la red de indexadores que más contribuyeron en las sesiones. Y en en esta diapositiva aquí hay las personas que actuaron en esta sesión. Entonces, Aldana, Cibele, Diane, Juan, Laís, Leonardo, Lucilena, Graciela, el Omar, que está aquí con nosotros presentando, y Rafael. ¿Está bien? Entonces, nosotros agradecemos muchísimo a nuestros colegas aquí de la red por todo el apoyo y contribuciones que nos llenan aquí. Y me gustaría agradecer muchísimo a Omar por su presentación perfecta. Entonces, que Gracias. nosotros quedamos muy encantados con su presentación aquí. Muchísimas gracias y felicitaciones. Ahora, Gracias. déjame ver. Hay dudas aquí en el chat. Vamos a revisar. Hubo una pregunta en portugués por parte de Rosaline, que creo que vale la pena hablar un poco también sobre la pregunta que fue hecha en portugués, pero en español. Ella nos preguntó sobre los tipos, cuando son estudios cualitativos, ¿no? Entonces, no hay un tipo de publicación para estudio cualitativo, pero hay un descriptor que se llama investigación cualitativa. Déjame buscar aquí. Yo incluí aquí para ustedes el descriptor, el enlace al descriptor para investigación cualitativa. Yo voy a compartir muy rápidamente, ¿está bien? Déjame agrandar un poco aquí el tamaño. Aquí está. Entonces, cuando es una investigación cualitativa, el método cualitativo, algún método cualitativo fue adoptado, nosotros incluimos como descriptor secundário investigação qualitativa. Secundário porque foi utilizado o método qualitativo, está bem? Nós não estamos falando sobre investigação qualitativa, então, por isso, secundário. E aí, aqui uma nota importante, nota de indexação, que é coordine com o método de investigação qualitativa específico, se pertinente. Por exemplo, se utilizou um grupo focal, se hicieron entrevistas, está bem? Então, además de utilizar asignar el descriptor investigación cualitativa, también incluir asignar un descriptor para el método utilizado. Sí, grupo focal, entrevista, o no sé, aquí hay otro, debe haber otras ahí, pero en el documento es que nosotros vamos a saber cuál es el método específico, ¿ok? Entonces, déjame ver si hay otras dudas. Omar, si quieres comentar también, o si no, también tranquilo. Es que esta duda estaba aquí en el chat que creo que era importante también hablar en español. Todo bien. Gracias. Creo que no hay otras dudas, ¿verdad? Sí. Bien, parece que no hay otras preguntas. Entonces ya invito a todos los colegas a abrir sus cámaras para que podamos sacar una foto muy linda con todos, como siempre. Y una vez más me gustaría agradecer muchísimo a Omar por su presentación. Él fue el mayor responsable, ¿no? Por esta presentación, desarrolló las diapositivas con el apoyo de los colegas aquí de la red de indexadores y hizo una excelente presentación, incluyendo la parte práctica, ¿no? De análisis del documento. Entonces, felicitaciones, Omar, por su presentación. Ay, qué lindos. Estoy viendo aquí todos los colegas. Ah, qué bueno. Ah, verdade. Rosa Alicia, quem são as pessoas que estão aí? Por favor, escreva no chat para que podamos ver, conhecer quem são as pessoas. Bem, então, Maria Regina Chiqueto, gracias por la presencia. También miembro de la red de indexadores. Carlos de Bireme, que trabaja con el control de calidad. Luciana Laura Sontoni. Gloria del Rocío Arbeláez, como siempre. Gracias. Ana Lorena, coordinadora nacional de Colombia. Sibelia Araújo, miembro de la red de indexadores. María de Los Ángeles.
Urbe. Ay, el nombre es largo, entonces déjame ver, no logro leer todo. No logro leer el apellido. ¿Quién más está aquí? Yeritza González. Qué linda. ¿Quién más? Lisette. Lisette, ¿de dónde eres, Lisette? ¿Quién más aquí? Daniela J. Godoy. Tú estabas ayer, ¿verdad? ¿No es? Ah, Marcia Alice Garcete. Ahora leí. Son las lentes, ¿sí? Yo era aquí. Marilda de Bireme. ¿Qué más? Generazo. Angélica de Bireme. ¿Qué más? ¿Qué más? La mejor parte es ver a ustedes. Laís. Muchos de ustedes hablan con Laís y no saben, ella está aquí con nosotros. Mara Fileto. Bien, ahora yo voy a sacar la foto, por favor. Una sonrisa. Foto, sonrisa. Ai, eu tenho que sacar mais fotos. ¿Por quê? Porque há comentários aqui e minha foto quedou com esses comentários. Só um minuto, solo uma vez mais, solo um minuto. Eu vou sacar outra foto. Sonrisa. Listo, ahora sí, yo tengo, creo que los colegas también ya me ayudaron a sacar una foto linda con ustedes. ¡Ay! ¿Quién está aquí? Hay una persona, yo estoy viendo, no, no veo más, que está identificado con varios ceros aquí y nosotros no logramos saber quién son estas personas. Yo veo que hay dos personas aquí. Está escrito 0000. Si después ustedes pueden ahí identificarse, nos ayudan, porque hay la lista de participación, ¿verdad? Ok. Bien, colegas, muchísimas gracias. Ahora nos vemos en el próximo mes para la última sesión del año con una revisión general de todo el contenido. Entonces, muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.